vamos a iniciar la mesa con las queridas periodistas. Luisa Cantú, en esta ocasión no nos va a poder acompañar Jessica Cermeño, tampoco nos va a poder acompañar Daniela Pastrana. Jessica anda en Polonia, Jessica Cermeño anda en Polonia y nuestra querida Daniela Pastrana pues también tiene un viaje para el sur del país, así que no estará ninguna de las dos, pero bueno, afortunadamente está Luisa Cantú, una periodista que, como usted sabe, pues llena el espacio donde quiera que se acomode y se siente. Así que ahorita le vamos a dar entrada también a Luisa Cantú, y sirve también que comentamos un poco esto que estamos hablando. Alberto ya está por ahí, miren, ya la estoy viendo. Luisa Cantú, muy buenos días, Luisa, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Luisa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, Alberto, ¿qué tal? Saludos, saludos también a nuestras compañeras a la distancia, que andan en sus coberturas cada una, ni hablar. Así es, Luisa. Pues mira, antes de entrar también en materia de los temas que vamos a abordar, si te parece, comentamos también brevemente esta decisión que tomó ya el partido Morena y en la Cámara de Diputados, pues de que ya entra a discusión y a votación la reforma, la propuesta de ley de reforma de la reforma eléctrica, y el que se garantice que el litio y otros minerales sean considerados como minerales estratégicos de la nación, con todo lo que eso implica. Están proponiendo, o ya quedó más bien, la fecha 13 de abril. O sea, la consulta por la revocación de mandato es el 10 de abril. El 11 y el 12 de abril son las discusiones para la votación de la reforma, sobre la reforma eléctrica, y el día 13 comentábamos Alberto y yo hace un instante, que evidentemente hay algo que están viendo ahí en la 4T y en Morena, para que hayan tomado una decisión así, se me hace así de bote pronto, muy precipitada, pero algo vieron, que se tomó esta decisión de casi empalmar una cosa con la otra. Tengo la impresión de que, bueno, pues todos sabemos que la consulta de la revocación de mandato pues va a ser muy, muy favorable al presidente Andrés Manuel López Obrador. No me refiero a la cantidad de votos por todas las complicaciones que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral para que sea la menor cantidad de personas que puedan participar en esta consulta. Pero, sin embargo, creo que es un asunto que se sabe que la gran mayoría pues va a ser una votación favorable al presidente López Obrador. Al siguiente día, a los siguientes 2 días son las discusiones y el día 13 es la votación. ¿Cuál es tu valoración de eso, Luisa? Me parece a mí una jugada ahí estratégica interesante. Sí, no sé qué tan favorable. Digo, sí, interesante sin duda. Primero de esto de la revocación de mandato, yo no sé, la verdad, ya el tema me parece muy confuso, pero bueno, quisiera decir varias cosas. Lo que dices de que quizá no alcance una participación como la necesaria para que sea vinculante, recordemos que tiene que ser el 40%, que es, pues sí, más o menos lo que se promediaría en una elección intermedia, es decir, una no presidencial, en los promedios de nuestro país, pero bueno, considerando que ya tenemos esta dinámica cada ciertos años y que se ponen todas las casillas, entonces, bueno, sí, probablemente no se alcance la población necesaria. El presidente dijo que de cualquier forma, aunque no se alcance este 40% para hacerla vinculante, él respetará el sí o el no. Ahí, en ese sentido, me parece que desconoce un poco la ley, porque no depende de él, tendría que renunciar, pero entonces no sería revocado y el digamos, procedimiento sería distinto. Justo ayer estaba revisando la ley porque estábamos discutiendo este tema en casa, y lo que la ley dice es que finalmente el tribunal es quien tendrá que hacer, como siempre es el Tribunal Electoral, el conteo final después del INE y decidir si se emite, digamos, esta declaratoria de revocación o no. Entonces, el presidente no puede decidir, digamos, si acepta la revocación con los votos de menos porcentaje de la población o no. Tiene que ser el tribunal quien lo decida y lo ratifique o cancele, ¿no? Entonces ahí creo que más bien tendría que renunciar, y bueno, si va a renunciar hay que estar muy atentas y atentos porque es un procedimiento distinto. Si por alguna razón se logra el 40% de participación y se revocara,
al presidente. Lo que dice la ley, que es además una cosa súper confusa porque es el artículo 35 de la Constitución en la fracción 9ª, pero eso te manda a la Ley Federal de Revocación de Consulta, y la Ley Federal de Revocación de Consulta te manda a su vez al artículo 84 de la Constitución. Bueno, después de hacer este laberinto, lo que dice el artículo 84 de la Constitución es que es el presidente del Congreso de la Unión quien se quedaría como interino en lo que el Congreso nombra a un nuevo presidente o una nueva presidenta para fin del sexenio. Lo primero que yo diría es... El presidente yo no sé de la Cámara de Diputados. Pues dice del Congreso, lo cual también es confuso porque yo no sé si es Olga Sánchez o es Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Pero la ley dice textual, el presidente de la mesa directiva del Congreso. Entonces ahí también, digo, toda la gente que se queja del presidente como Gilberto Lozano y que lo quiere sacar, yo no sé si prefiere a Sergio Gutiérrez Luna y luego alguien que ponga una mayoría de Morena en las cámaras, como que me parece un poco ilógico, digamos, quienes están buscando su revocación. Y bueno, pues quienes estamos buscando o quienes pedirían que se quede, pues ya sabemos este procedimiento de reafirmación, ¿no? Que es básicamente lo que también el presidente supongo que quiere demostrar. Como dices tú, yo también preveo que haya una participación de la gente que justo apoya esta convocatoria suya, porque al final la convocatoria fue desde la presidencia y se va a reafirmar su popularidad. No sé cómo se puede traducir eso a una votación en la Cámara, porque recordemos que más bien lo que estaban negociando Morena y sus partidos aliados era juntar los votos necesarios dentro de los propios partidos, ¿no? Movimiento Ciudadano y el PAN ya dijeron que no hay manera, que no van a acompañar esta reforma, aunque raro, porque dijeron que sí iban a escuchar el Parlamento abierto. En teoría, en estos momentos no hay un dictamen público, no sabemos qué dice la reforma eléctrica, ¿no? Se supone que había una propuesta inicial a partir de este decreto para la seguridad eléctrica que publicó primero la Secretaría de Energía, y bueno, ya sabemos que se está atorado en tribunales. A partir de ahí había una reforma, y esa reforma se supone que estaba en pausa con ciertos puntos, digamos, nodales, que se iban a analizar a la luz de lo dicho por expertas y expertos en el Parlamento abierto. Con eso, la Cámara de Puntos Constitucionales, que tiene una presidencia de Morena, debió haber hecho o estaría teniendo que hacer en estos momentos un dictamen, que es lo que se va a discutir en estas fechas que tú ya refieres. Pero bueno, recordemos que primero tiene que votarse en comisiones. Si en comisiones pasa, va al Pleno. Si pasa en el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, va al Senado. Si el Senado no le hiciera ningún cambio, entonces, si le hace cambio, se regresa y otra vez, ¿no? Pero si no le hace ningún cambio, entonces se ratifica. Si se ratifica, entonces va a todos los congresos locales, y si la mitad más uno de los congresos locales la aprueban, entonces será una reforma constitucional. Entonces, a mí me parece, digo, no sé si solo el anuncio es una movida política, pero me parece que en los hechos es muy difícil que efectivamente tengamos una reforma eléctrica en abril. Digo, hasta por puras convocatorias no hay manera, ¿no? No. En abril es muy, muy difícil. Yo creo que esto va a irse hasta... ¿Qué les gusta, Luisa, Ernesto? ¿Septiembre? Cuando el siguiente periodo. Sí, cuando empiecen a asumir ya el cargo los nuevos gobernadores. Y también entendería que los congresos que se van a elegir en los estados que tienen procesos comicios en junio. Así es que yo veo esto más bien como una jugada política, como un tema de sacudir más todavía el avispero y empezar, o el árbol, si quieren ustedes, para no utilizar ese término, el árbol, y que caigan las manzanas o la fruta que ya tenga que caerse y que se quede la que debe conservarse. Me parece que también es como un estate quieto, un calambre a aquellos legisladores y políticos que pues andan ahí con ciertas dudas o que pueden verse tentados por la idea de asumir alguna posición rebelde o qué sé yo. Pero me parece sí más bien una jugada mediática política, un aprovechar ese impulso que va a dar al presidente López Obrador la votación del 10 de abril, que no sé si coincidas, Luisa, Ernesto, yo lo veo como casi una reelección. Pues sí, digo, supongo que también es aprovechar un momento internacional energético, ¿no? Que le puede convenir mucho al presidente en el discurso de la soberanía energética, efectivamente, ¿no? Si vemos lo que está pasando con España entre su bronca ahí en el Sahara y, ¿no?, el tema de la pelea con Rusia, varios países en Europa, es decir, la soberanía energética es un tema que otra vez está muy, digamos, en la mira. Y creo que la clase política que pugnó por privatizar a este sector y que hoy tiene a la población pagando unos costos ridículos de luz, ¿no?, y de energía, sí está, digamos, cobrándoselas. Entonces, no sé si también responda como a eso, ¿no? A decir, insistir, digamos, en un proyecto. Pero bueno, como bien dices, también será interesante ver qué pasa en las elecciones. Fue muy interesante ver lo que pasó en el aeropuerto, ¿no? Estos gobernadores priistas que seguro tienen
fuerzas en el Congreso y grupos en el Congreso, yendo no a la inscripción, como en el caso de Hidalgo, ¿no? De sus candidatos del bloque opositor, pero sí a aplaudir, digamos, esta iniciativa del aeropuerto con el presidente. Pasó con el Estado de México, con Hidalgo. Hay varios grupos, pienso yo, poderosos en el PRI que ya están abiertamente, digamos, por lo menos en buenos términos con la presidencia de la República. Y justo son los votos del PRI los que estaban, digamos, en pugna, porque son los que se necesitan para la reforma, ¿no? El Entonces, gobernador pues no sé si... de Querétaro, Luisa, Mauricio Curi. Ah, bueno, también tienes razón. Sí, sí. Sí, ahí creo que hay movidas bastante interesantes desde la presidencia. Entonces, no sé si también responda, digamos, a este momento como político de, como dicen, echarle todos los kilos al asador. Pero no sé si les vaya a durar, porque efectivamente el proceso pienso que será un poco desgastante, ¿no? Por los meros procesos legislativos, como bien decías, Alberto. Sí, y bueno, yo con respecto a lo de la votación que va a ser el día 13 en la Cámara de Diputados, bueno, de la información que tengo, pues que no creo que haya fallas ahí. Claro que va a pasar en las cámaras, va a llegar a la votación el pleno el día 13. Ese es el primer gran desafío. Ahí es la duda de si van a lograr mayoría o no para que pase al Senado. Pero en comisiones seguro que Planchado, va a pasar. Sí, está planchadísimo, seguro que va a pasar. Y es la duda en lo que toca a los diputados y diputadas, si tienen esos 53 que les hacen falta, o 57, no recuerdo bien la cifra, creo que son 57. En los comentarios que he escuchado con gente, pues que ya los tienen, algunos afirman, quién sabe, yo también tengo mis dudas, y ya después pues será este procedimiento que bien señalas, Luisa, de Cámara de Senadores, y si pasa... Que ahí pues, también, ojo, ¿no? Porque Morena y, digamos que las fracciones de Morena en una Cámara y otra están bastante enfrentadas. Ahí el sí, factor Monreal será importante, ¿no? No, en Monreal va a ser decisivo, aunque hay una información también que, pues sí, poco a poco uno que va metiéndose ahí en esos pasillos y corredores, el poder que tenía el senador Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores de ninguna manera es el mismo ahora. Eso cambió en los últimos 2 meses. Esa influencia y eso que cuando Monreal llamaba a alguien o proponía algo, pues tenía a todos ahí, pues más bien ahora está empezando a vivir lo contrario. Empieza a vivir un abandono de muchos sectores en la Cámara de Senadores y ahora empieza a ser rechazado por varios grupos y sectores ahí. Así que ya veremos ahí todo lo que se está moviendo. Lo que sí me queda claro es que la corriente de López Obradorista pues ya empezó a apretar tuercas también en Cámara de Senadores. Les faltan ahí 7 senadores, según entiendo, para que pueda pasar. Veremos ahí cómo está. Ese mensaje que bien señalas, Alberto, del gobernador de Querétaro, pues también bastante elocuente. En un ratito se los vamos a pasar también. Pero bueno, perdón que metí este tema, pero me parecía importante, mi querida Luisa y Alberto. Sí. Yo ni en el radar lo traía, pero qué bueno que lo pones sobre la mesa porque efectivamente es, digo, siempre que hay una movida así en un momento de tanto interés político, pues hay que analizarla, como bien dices, ¿no? Cualquier cosa que pase alrededor de la revocación de mandato será algo que tendremos que ver con lupa. Así es. Habrá que ver cómo reaccionan aquí los Claudios X, las Lilis Telles, los Ciros y todos esos. Como dijo el presidente, creo que fue antier, que dijo, lo más mejor es que se va a poner más peor. Pues sí. Oigan, y si les parece, bueno, pues Jessica Cermeño no está por acá, pero nos hizo favor de enviarnos un reporte del trabajo y de lo que ella está encontrando precisamente pues con los desplazamientos de guerra que hay en Ucrania hacia Polonia. Así que también ha hecho la cobertura de un colega periodista que fue herido, un herido de guerra, y otro que perdió la vida también. Así que si les parece, vamos a escuchar a Jessica Cermeño desde Polonia, que nos envió un mensaje para la audiencia y para todas ustedes y todos nosotros. Adelante.
¿Cómo están, amigos de Rompeviento TV? Ernesto, Alberto, querida Luisa y donde quiera que ande. Ahora Dani, pues los saludo desde aquí de la ciudad de Varsovia, la capital polaca, porque pues estamos aquí haciendo historias para Univisión. Nosotros viajamos para tener el registro, la voz de Juan Redondo, de este periodista que resultó pues con un impacto de bala en las afueras de Kiev hace ya más de una semana. Entonces hablamos con él, ustedes pueden ver la entrevista exclusiva que tuvimos en mis redes, y también hemos registrado pues todo el apoyo que ha tenido específicamente Polonia con toda la gente que va saliendo, que va huyendo del conflicto en Ucrania. Hemos encontrado pues muchísima solidaridad. Ya fuimos al Estadio Nacional de Fútbol de esta ciudad, donde vimos un centro de registro gigante, imagínense, que es donde el gobierno polaco pues se encontró la manera de poder registrar a todos estos refugiados que están llegando. Algunos dicen que han llegado hasta aquí más de 3 millones, otros dicen que se han quedado pues menos de 2 en alguna zona de Polonia, pero lo cierto es que aquí han pasado muchas cosas y por supuesto hay muchísimo interés de lo que está ocurriendo en Bruselas, en Bélgica, que es la capital de la diplomacia mundial, porque ahí en este momento está Joe Biden y va a haber 3 reuniones muy importantes. La primera reunión de todos los socios de la OTAN, también va a haber una reunión del G7 y va a haber una reunión de la Comisión Europea para ver qué más se puede hacer. Estos gobiernos lo que quieren es incrementar las sanciones a Rusia por este conflicto, por esto que llaman ellos invasión. Las sanciones a Rusia para poder encontrar alguna salida. Por supuesto, también estuvo presente de manera virtual el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que si ustedes han seguido las noticias internacionales, pues él ha hablado ya en varios parlamentos. Incluso hace unas horas presentó un mensaje en inglés llamando a todos a que a todas las personas de Occidente que pues hicieran protestas, manifestaciones para tratar de frenar esta guerra, que lo cierto es que lo hemos visto con nuestros propios ojos, ha dejado millones de refugiados. Y aquí, para que se den una idea de lo que está pasando en Varsovia, porque esta va a ser la segunda parada de la gira internacional del presidente de Estados Unidos. Él va a llegar aquí el viernes, el sábado va a tener una reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda, y pues hemos visto cosas impresionantes en el sentido de la diplomacia internacional. Por ejemplo, apenas hace unas horas el gobierno polaco decidió expulsar a la mitad de de toda la gente que estaba en la embajada rusa aquí en Varsovia. Los acusó de bloquear varias leyes, de incumplir varias leyes polacas, por ejemplo, de espiar para el Kremlin. Fueron 45 personas las que tienen pues que agarrar sus cosas y salir lo más pronto posible. Y también hemos visto, por ejemplo, videos en las redes sociales de cómo sale humo de la embajada rusa aquí en Varsovia, y obviamente están las especulaciones de que si están quemando documentos. Les digo todo esto porque para Polonia es importantísimo lo que está ocurriendo en Ucrania, no solo por ser vecino tanto de Ucrania como de Rusia, sino porque ellos tienen una larga historia con lo que era la Unión Soviética, ustedes lo saben, y además también pues han comparado todo lo que está ocurriendo en ciudades como Mariupol con todo el abuso que tuvo el régimen nazi hacia su población. Ustedes saben que este país, Polonia, fue uno de los que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, y pues nosotros vamos a seguir acá. Por eso no puedo estar en la mesa de las periodistas. Me quiero despedir de ustedes con un mensaje de esperanza, porque lo que hemos encontrado aquí en Polonia es muchísima solidaridad. Hemos visto en muchos edificios de este país pues la bandera ucraniana, obviamente tratando de ayudar a la gente. Hemos hablado con polacos que nos han dicho que tienen en su casa a 2 a 3 familias que van huyendo. Hemos visto las imágenes de la estación central, que está muy cerca de aquí donde me encuentro yo grabando este video para Rompeviento TV. Niños, niñas, madres durmiendo ahí en la estación del tren porque no saben hacia dónde pueden ir.
pero aquí en Polonia se les han abierto las puertas y eso es lo que yo quiero resaltar. Insisto, es el lugar hacia donde más ucranianos han salido por este conflicto y es un día nacional aquí que es de la remembranza de la ayuda a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay mucho interés por mostrar cariño, por mostrar amistad, por mostrar amor. Insisto, algo que se ve muchísimo pues en las calles, y eso por lo menos da un mensaje de esperanza dentro de tanto caos, dentro de estas reuniones de alto nivel que están llevando a cabo en Bruselas y también lo que está ocurriendo con Rusia, ¿no? Por supuesto, nada más, imagínense cómo están las cosas, que en uno de estos canales a favor de Putin en Rusia ya dijeron que si el presidente polaco sigue insistiendo en tener un corredor de ayuda humanitaria más grande, pues le van a enviar alguna bomba nuclear. Ahorita que estamos hablando de la guerra nuclear, la verdad es que hemos visto cosas preocupantes, interesantes, desgarradoras, pero por supuesto, pues creo que al final estamos en un momento muy importante, un momento muy importante para Europa, para Estados Unidos, y a ver qué se decide. Pues les mando un abrazo, amigos de Rompeviento, y espero que pues ya la próxima semana estemos en condiciones más normales para poder platicar de todo lo que está ocurriendo allá en México. Un abrazo grande desde aquí, desde Varsovia, Polonia. Bueno, Jessica Cermeño desde Polonia, como enviada especial de Univisión. Disculpe que tuve que hacer una postproducción así, fast track, pero también había que darle el crédito a Univisión y por eso los supers y la identidad, y por eso no pusimos tampoco el logo de Rompeviento TV o de Pie de Página, porque pues es una enviada especial de Univisión y nos hace favor de compartirnos lo que está viviendo, lo que está documentando, pues ahí en campo, en terreno. Así que siempre valioso la mirada, el ángulo de Jessica Cermeño. ¿Qué decir, mi querida Luisa Cantú? Ay, pues que Jessica es una excelente enviada especial, por supuesto, siempre tiene, digamos, la crónica, pero con estos detalles de color, ¿no? El dato duro con estos detalles de color. El contexto espectacular, además que narra de memoria, y el mensaje esperanzador, ¿no? Así yo diría, es un reporte redondo y la verdad, pues muy lindo, ¿no? Jessica se nota su sensibilidad y su cariño por el oficio en todo lo que hace y bueno, este reporte fue un claro ejemplo. También es bueno saber, digo, escuchar, digamos, de primera mano estos testimonios de alguien de quien confiamos, ¿no? Porque de repente en medio de pues digo, más bien a distancia y con estas entre censuras en redes, pues toma de posturas, que supongo que en algunos casos se vale de los medios de comunicación y demás, de repente es muy difícil hacer un criterio propio por acá, ¿no? O confiar en lo que se nos está presentando. Y me da gusto poder escuchar, digamos, un testimonio como el de Jessica, que es alguien en quien confiamos, pues prácticamente ciegamente sobre esto que está viendo. Creo que digamos, su cobertura será muy importante, al menos para mí, para poder formarme, digamos, un criterio sobre lo que está pasando por allá. Sí, la verdad es que sí estamos muy necesitados de información que tenga confiabilidad, información veraz y que, como bien dices, Luisa, que provenga de alguien el cual tú sabes que no tiene ninguna agenda en específico. Me llama la atención esto que comentaba, que de poco se menciona, de que algún político ruso amenazó con bombardear Polonia si seguían apoyando a refugiados ucranianos. Pues si esa va a ser la dinámica, pues la van a tener bien complicada, no le van a alcanzar las bombas. Tendrían que mandar alguna a Tijuana, porque en Tijuana hay reportes, yo leí algunos reportes de que están llegando personas provenientes de Ucrania, quién sabe cómo llegaron a Tijuana, y están dándoles la autorización fast track para que entren a Estados Unidos. A estas personas que llegan a la garita de San Isidro, que es la puerta de entrada más grande, el punto de cruce más importante del mundo, cruzan una cantidad impresionante de personas a diario, y están llegando ucranianos, y a ellos el gobierno mexicano les da todas las facilidades para que se acerquen ahí a la puerta de Estados Unidos, y en Estados Unidos los reciben de inmediato. Ahí no aplica esta política del llamado decreto título 42, una medida que sigue
presente en Estados Unidos, decretada por Donald Trump, y que ha servido para echar a poco más de 1,5 millones de personas desde hasta el año pasado de Estados Unidos, y para cerrar las puertas a los migrantes que no son blancos o que no son del interés político del gobierno de Estados Unidos. Así es que, pues, si Rusia quiere bombardear a quien ayude a refugiados ucranianos, pues aguas, porque a México también le puede tocar. Es broma, por supuesto. Y un temazo el que pone sobre la mesa, ¿no? El color de piel de las personas refugiadas en México y en el mundo, ¿no? En Europa parece ser que todos los países tenían espacio para 2 millones de personas, ¿no? Solo tenían que ser güeras. Por supuesto que se lo merecen, pues, ¿no? Que no se malentienda. Claro que lo que nos narra Jessica, ¿no? De estas familias, niñas, niños huyendo de estos horrores, pues se merecen un lugar, digamos, que les dé la bienvenida. Pero es muy contrastante ver que mientras cruzan a pie estas familias y las reciben con juguetes y cobijas, hay niñas y niños escalando bardas, ¿no? En Europa, que son bajados a golpes por las mismas fuerzas. Entonces, solo por ser, digamos, ¿no? De africanos o de origen árabe. Entonces también ahí, pues creo que nos queda una reflexión muy importante sobre la reacción internacional en general a estas personas víctimas del conflicto en Ucrania, ¿no? Digo que ya hay un montón ahí hasta de data numérica sobre recepción. Así es, y bueno, pues este va a seguir siendo un tema, así como ahorita también leemos comentarios tratando de descalificar los dichos de Jessica Cermeño porque es de Univisión, y entonces hay una crítica fuerte a Univisión. Jessica Cermeño, ya esto ha sucedido en otros momentos, ya lo hemos dicho, es nuestra colega y nosotros creemos en el criterio y en la mirada de Jessica Cermeño. Y como en esta mesa usted lo ha visto, a veces tenemos discrepancias, pero siempre es con respeto. Así que le pedimos también que cuando haga usted críticas, pues nos haga favor de fundamentarlas por un lado, y por el otro sin insultos. Podemos tener un debate y una discusión respetuosa, y eso es lo que hemos procurado en este espacio. Y para nosotras y nosotros es valiosísimo tener de viva voz de alguien a quien conocemos y le tenemos muchísima confianza en su mirada y en su criterio, es Jessica Cermeño. Así que gracias a Jessica por tomarse el tiempo de mandarnos estos videos que nos permitieron, pues, mostrarle a usted una mirada, un ángulo de alguien muy profesional en su trabajo, muy inteligente y muy sensible. Como bien señalabas, Luisa hace este redondeo y donde al final se le medio quiebra la voz a Jessica, porque uno cuando está también en campo y ves esas cosas, pues te quiebras a veces de muchas maneras. Así que siempre un agradecimiento a Jessica por este lindo detalle. Oye, y déjame plantearlo al revés. Qué bueno que si no confían en Univisión haya voces como la de Jessica, ¿no? Yo de repente pienso, pues digo, nadie puede responder por los dueños de la empresa donde trabajamos, la verdad. O sea, poco la gente que trabaja en el Oxxo es porque confía ciegamente en los dueños de FEMSA, ¿no? O la gente que trabaja en Palacio de Hierro está alineada con Bayeres. Pues no, la verdad es que solo normalmente trabajamos donde hay espacios y ahí hacemos la diferencia. Entonces yo creo firmemente en este tema de como ocupar espacios, y si Univisión tiene muchas voces que están alineadas, digamos, con un pensamiento, pues qué bueno que también tenga a Jessie, que le lleve a esas audiencias otra perspectiva, ¿no? Y trabajo profesional. Entonces yo creo que hay otro lado, digamos, de analizar su presencia en ese medio de comunicación, y de muchas otras colegas, hombres y mujeres que trabajan en medios cuyos dueños, digamos, no tienen nuestra credibilidad al 100%, porque pues pueden hacer justo la diferencia y llegar a audiencias que quizá de otra manera no llegarían. Entonces hay algo luminoso también en eso. Sí, y Jessica no es Jorge Ramos, ¿eh? Para no, nada. Bueno. Sí, de ninguna manera. No. Bueno, ya no nos vamos a meter ya más ahí con eso. Pues Luisa Cantú, hay algunos temas también que estuvimos platicando en el chat ayer por la noche y hoy por la mañana. Y uno de esos, pues, es precisamente pues este comunicado, esta recomendación que emite nuevamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Mario Aburto, 28 años después. ¿Qué decir, Luisa Cantú? Sí, el antecedente, digamos, al comunicado de ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un boletín que sacó ahí medio discretamente en febrero del año pasado. Resulta que la familia de Mario Aburto y el propio Aburto se quejan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque en medio de la pandemia y la contingencia estaban tratándolo todavía peor
de lo normal, estaba incomunicado, no se estaba atendiendo su alimentación, estaba, digamos, como en condiciones muy marginales dentro de este centro en Guanajuato, donde está recluido en estos momentos. Ha estado en 4, pero actualmente está ahí. Y entonces, a partir de esta queja que hace su familia, alguien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual lo va a visitar y en estas conversaciones dice, por cierto, me han torturado desde el día que me detuvieron, ¿no? Han sido 28 años de tortura física y psicológica, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, ¿cómo es posible que no haya una investigación al respecto? ¿No? Es que parece casi ficción, pero bueno. Entonces la comisión emite una recomendación, es la recomendación del 25 de octubre del 2021, es la recomendación 48VG 2021, en la que dice que Mario Aburto sufre violaciones de derechos humanos, incluido la tortura, y que ha sido una tortura sistemática durante ya 28 años, desde la detención en flagrancia, porque su confesión, digamos, del crimen hoy está puesta en duda, hasta estos tiempos. Y a partir de ahí hace varias visitas la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mario Aburto en esta prisión, se entrevista con su familia y llega a la conclusión, que es lo que fue muy sonado ayer, de que el caso tiene que reinvestigarse a la luz de nueva evidencia. Y esta nueva evidencia es que, pues básicamente todo lo del caso, toda esta construcción está cimentada sobre la tortura de una persona. No teníamos como mucha información sobre Mario Aburto porque uno, lo habían estado cambiando de prisiones, nadie se había molestado en escucharlo. Una de las revelaciones que hizo el abogado González Xismal, que es quien hizo estas entrevistas para la Comisión de Derechos Humanos, quien elaboró, digamos, la investigación sobre su caso ahora, la nueva investigación, es que no había hablado con su familia en 27 años, ¿no? Lo detuvieron con un montón de irregularidades, les narro un poco de lo que decía él. Se le detiene en este momento en el que, como sabemos, había una configuración muy extraña del lugar, entre una topografía que está inclinada a la zona, no muy difícil de salir, mucho hacinamiento, demás, total, por alguna razón en medio de ese pues enfrentamiento casi eslam ahí entre la gente que estaba, se decide que es él, se lo llevan, lo intentan llevar a un cuartel militar, después interviene, digamos, ya la policía local, aunque hubiera tenido que ir a un MP estatal, se va a un centro federal. Ahí lo interrogan por primera vez sin una persona defensora, es decir, sin un abogado o una abogada. Él primero se niega a declarar. Cuando su familia va a buscarlo, porque pues, normalmente eso es lo que pasa, detienen ilegalmente a la familia. Él ahora le denuncia a González Xismal, a Jesús, al abogado, que cree que lo sedaron porque se sentía como drogado. Le enseñan fotografías de su mamá y de su hermana desnuda. Estos son, digamos, como nuevos hallazgos, nuevos testimonios que encontró la Comisión de Derechos Humanos en el cuarto de al lado. Él sabía que habían ido a buscarlo. Le enseñan estas fotos de su familia en estado pues muy vulnerable y obviamente le dan un guión que él finalmente acepta. Esta es, insisto, la versión de la Comisión de Derechos Humanos. Después de dar esta primera versión, en la noche lo sacan, déjenme decirles, al río Tijuana, que nos dice el abogado es más bien como un desagüe, y ahí ya se le somete, digamos, a una tortura, pues sí, digo, mucho más dura físicamente, ¿no? Y pues esa es, digamos, la evidencia que hay sobre, digamos, la confesión de este crimen, ¿no? Y a mí me parece relevante hablarlo, por supuesto, porque la sola comprobación de que hubo tortura y de que hay una tortura sistemática en su contra, digo, el hecho de que no haya hablado con su familia en 27 años ya es una. Todos estos golpes que denuncia, estas violaciones sistemáticas de derechos humanos ya serían suficiente. Ahora, digo, hace 30 años no había las suscripciones a tratados internacionales de derechos humanos que hoy tiene México, pero hoy, a la luz de estas denuncias, sería suficiente para que el caso se reinvestigara, ¿no? Si eso, digamos, no es suficiente, pues sí, la deuda histórica y la verdad histórica. Y justo creo que, digamos, la otra parte, además de la deuda con él y con su familia, y por supuesto con la familia de Luis Donaldo Colosio, por las violaciones a su debido proceso individual, es la confabulación, digamos, digo que tampoco es así, obviamente algo nuevo, pero ahora hay nueva evidencia que los sustenta. ¿Por qué tantas personas estuvieron interesadas en que se construyera, digamos, esta versión de lo que había pasado en Lomas Taurinas, ¿no? Y yo pensaba justo por qué estas personas han llegado a espacios tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Luis González Pérez, quien fue el fiscal especial para el caso Colosio, abogado de la UNAM, después fue el encargado de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En manos de quién estuvimos pues todo este tiempo, de gente que estuvo de acuerdo con violaciones al debido proceso, de acuerdo con la tortura, y que con base en eso se construyeron verdades nacionales. Ayer me decía el abogado González Xismal que era muy importante hablar, digamos, de lo que él llamó antropología criminal, que es
pues todo el contexto en el que sucedió este tema de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Otros asesinatos, como por ejemplo el de Ruiz Maciel, del cardenal Posada y demás, era, dice él, un entorno en el que parecía que la violencia es una vía permitida para perpetuar el poder. Y eso me pareció particularmente interesante porque las personas interesadas en esto, en sostener, digamos, estas estructuras, pues son personas que hoy siguen en el poder. Y claramente hay un vaso comunicante entre hace 30 años y hoy, que es justo que la violencia es una vía permitida para perpetuarse en el poder. Hablo sobre todo a nivel municipal y estatal, ¿no? Con esto que hemos hablado tantas veces de homicidios de alcaldes, alcaldesas, periodistas, son pues cosas que se tienen que analizar en ese contexto. Y creo que parte del contexto a analizar es que hayamos permitido que por tantos años la justicia de nuestro país y los casos emblemáticos que tuvieron solución fueron construidos con base en la tortura, ¿no? La verdad histórica de Ayotzinapa es una, el caso Colosio, otros casos de los que no ahondaré el día de hoy, pero muchos de los casos, digamos, importantes de inseguridad en nuestro país han sido construcciones en las que participaron un montón de personas. Y eso me parece muy grave y creo que, digamos, una ventaja de esta administración es que justo tiene otro tipo de personas al frente de sus instituciones. Fue criticadísimo el nombramiento de Rosario Piedra como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que habrá muchas cosas que analizar sobre su gestión, pero el hecho de que sea una víctima y familiar de una víctima, a mí ya me daba, digamos, pues una esperanza distinta, ¿no? Y esto que está pasando, este acompañamiento particularmente a este caso, sobre todo con tanto riesgo, ¿no? De hacer un pronunciamiento como el que están haciendo. Decía el abogado ayer y la comisión en este pronunciamiento bastante fuerte, que creo que no tuvo el punch suficiente. El caso se tiene que reinvestigar, ¿no? Esta persona tendría que estar fuera por la tortura ya comprobada, se le practicó el protocolo de Estambul el año pasado, y su testimonio pues es una construcción con base en la violencia, y eso significaría que tenemos que repensar, digamos, la escena política de nuestro país de las últimas décadas. Entonces me parece una batalla que digna, digamos, de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tardó muchísimo en llegar, pero que hoy está aquí, ¿no? Y bueno, ahora que terminó, digamos, este acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se emite esta recomendación, la Fiscalía la ignora, por supuesto, y entonces, bueno, un juzgado federal ya admitió a trámite hace unos días este amparo de la defensa de Mario Aburto, diciendo que pues, pide que se investigue con prontitud algo tan serio como la tortura en su caso, ¿no? Porque pues como que la Fiscalía decidió ignorarlo, y ahora el tema está en un juzgado federal. Entonces, bueno, creo que empezarán a pasar cosas importantes, y yo también creo que es muy importante que protejamos y arropemos a las personas que están en estas batallas, ¿no? Justo la Defensoría la Defensoría Pública, los abogados y las abogadas gratuitas en nuestro país son quienes van a llevar este caso ahora de Mario Aburto en este nuevo procedimiento, digamos, de buscar inscribirlo en el registro de tortura. Y justo hay que recordar que estas personas tienen una denuncia en la Fiscalía en su contra, 2 defensoras y el secretario técnico de tortura y tratos inhumanos de la Defensoría, Salvador Leiva, por otros asuntos, ¿no? Entonces también, pues son personas que están dando batallas gigantescas y se les está acosando de forma judicial también. Entonces como que creo que es importante ver estos cambios de paradigma y ver que las personas que están teniendo estas batallas están bastante vulnerables. Entonces como que yo quería hablar de todo esto porque creo que nos toca de alguna manera a todas las personas de este país. Al final es la verdad, pero es pues la justicia, ¿no? El debido proceso. Sí, la verdad es que este caso el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y la detención, proceso, juicio, sentencia de Mario Aburto, híjole, es uno de los temas, de los casos más controvertidos, más sucios en términos del procedimiento, de la forma como se llevó a cabo en la historia de la justicia mexicana. Y miren, Luisa, Ernesto, que la justicia mexicana tiene casos realmente patéticos y sucios. Este realmente sí rebasa muchos de los límites. Desde el momento mismo en que se dio la aprehensión de Mario Aburto, esas dudas que se estuvieron sembrando sobre si efectivamente había sido él quien disparó, había sido este agente del CISEN que estaba por ahí, que era igualito a él, el hecho de que haya sido sacado de las oficinas de la Procuraduría General de la República en Tijuana, donde se encontraba detenido, que se lo llevaran al río Tijuana y que se lo presentaran a Manlio Fabio Beltrones. Él fue el que lo torturó, el que presenció y ordenó la tortura, que le pusieron un colchón y le estuvieron pateando y pegando, con Manlio Fabio ahí presente. Él ordenó ese procedimiento por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de la República en ese entonces.
y todo lo demás que ha venido alrededor de este caso. La familia tuvo que huir a Los Ángeles por amenazas de muerte, fueron torturados. Mario Aburto también se ha resistido a hablar y a decir nada durante décadas, desde hacía 28 años, y ahora mismo se presenta la oportunidad de que este caso se vuelva a investigar. Yo me preguntaría, ¿investigar a partir de dónde? ¿A partir de qué momento se va a reabrir esta investigación, si es que es el caso? Porque desde el mismo origen, desde la misma organización de ese mitin en Lomas Taurinas, hay muchísimas dudas que quedan ahí sembradas. Hay personajes que pudieron haber aportado su testimonio que o murieron por alguna causa natural o una enfermedad, o fueron asesinadas, o algunas otras ya están fuera de la vista de todos nosotros. Entonces, es un caso bien, bien controvertido. Hay que revisar muchísimo desde la forma como se organizó la custodia, la vigilancia hacia el candidato, que fue totalmente distinta a la que habían tenido los otros candidatos de la PRI a la presidencia de México. Y lo digo por conocimiento de causa. Yo cubrí la campaña de Colosio, cubrí la campaña de Carlos Salinas de Gortari, supe y pude constatar así de manera directa y personal la forma tan laxa con la cual se protegía a Luis Donaldo Colosio. Alguna vez les conté en un episodio en un grupo de estudiantes, pues lo mantuvieron secuestrado durante 1 hora al candidato en una carretera en Campeche, y no había forma de auxiliar a Luis Donaldo Colosio, que lo tenían ahí nada más con 1 o 2 guardaespaldas, un reportero, o sea, yo, y alguien de su equipo de prensa, y nada más ahí encerrados por un buen rato por estudiantes. Ese tamaño era la seguridad que tenía el que iba a ser presidente de México, y eso también tendría que formar parte de la investigación. Insisto, es uno de los casos más extraños, bizarros, sucios en términos de la procuración de justicia en este país. Habrá que ver hacia dónde lleva esta propuesta que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En términos legales, le correspondería a Mario Aburto que sea liberado, puesto que se violó su debido proceso, y en este caso sí le aplicaría la retroactividad de la ley. Habrá que ver si Mario quiere salir de la cárcel, porque también en algún momento también se ha planteado la idea de que está más seguro dentro de prisión que fuera, en las calles, por cuestión nada más de que siga con vida. Es un tema muy controvertido, Ernesto, Luisa. No, sin duda. Y digo, estos casos son los de alto perfil, ¿no? Pero si vemos la EMPOL, justo estaba buscando el dato exacto, digamos, de arbitrariedades, ¿no? 85% de la población privada de la libertad, hombres y mujeres, dice que sufrió algún tipo de uso de la fuerza. 60% mencionó que la policía les sometió, ¿no? O sea, que casi fueron pues posibles víctimas de tortura. Por ahí hablábamos de la violencia sexual contra mujeres, de la violencia psicológica, ¿no? De estas amenazas de le voy a hacer algo a tu familia, son la regla, no la excepción en la población penitenciaria. Entonces también me parece como casi un sueño, ¿no? Toda la población estamos en este como pacto de fingir que efectivamente hay procuración de justicia con estas cifras, ¿no? Con estas historias como la que tú nos cuentas, Alberto, tú la viste, tú la reporteaste. Y ahí están, ¿no? Ahí están las propias cifras de la autoridad, como el INEGI, las historias de reporteros como tú, de reporteras como Laura Sánchez Ley, que ha dado una batalla titánica, ¿no? Por desclasificar justo parte de estos expedientes, que por cierto estuvieron, pues justo clasificados durante mucho tiempo, a pesar de ser un tema de interés nacional. Hubo un montón de comisiones, ¿no? Creo que 4 o no sé cuántas de investigación con recursos que se gastaron en eso. Es decir, creo que socialmente ya no podemos seguir fingiendo que no nos damos cuenta, ¿no? Que se está jugando con la verdad, que se están haciendo montajes desde diferentes poderes para presentarnos situaciones que le convienen a cierto grupo de personas para perpetuarse en el poder. Esto que decía el abogado González Schmal me gustó mucho, ¿no? Validar la violencia como modo de perpetuación del poder es terrible para cualquier país. El micrófono, Ernesto. El micrófono. Dice parte de la audiencia, Edna 10, críticas y polarización vía la mañanera, y aquí fieles vienen a reflejarlo. Bueno, parece ser que eso sí me lo perdí, no sé de qué está hablando ahí Edna 10, me imagino que hay comentarios ahí que atacan. Dicen pedacito, ¿será que quiera confesar que no fue él y por eso lo torturan? Y Beth Dima, este caso de Aburto está peor que el de Vallarta y la tal señora siniestra Wallace. Irma Arce, qué duro, Luisa Cantú, la situación de amenaza
contra la familia, estado de vulnerabilidad en el que no hay manera de oponerse. Isabel Elizondo Aburto y su familia han sufrido lo indecible por tener la mala pata de estar ahí. Si es que es él, ya sabemos del doble Mario Aburto. En fin, son parte de los comentarios. Yo, nada más para cerrar esta parte, Luisa, y antes de que entrar al siguiente tema, retomando un poco alguno de los comentarios que hacías hace un momento con respecto de la CNDH, dices, tardó en llegar, pero ahora está ahí, ¿no? Refiriéndote a este caso en específico. ¿Cuál es tu valoración ahí? ¿Piensas? Porque yo lo que esperaría es que realmente esté ahí la CNDH, y cuando digo estar ahí es hasta que lleve el caso hasta las últimas consecuencias, ¿no? No nada más como algo mediático y luego ya se detiene. ¿Cuál es tu valoración ahí? Digo, lo mismo que pasa con otras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digamos que ese es su máximo alcance, ¿no? No son vinculantes ni hay ninguna consecuencia si no las acatan. Ya después dan una conferencia de prensa y dicen, tales instituciones siempre son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Antes pública, la Procuraduría, las dos instancias que más recomendaciones tienen justo por violaciones a derechos humanos, y nunca o muy pocas veces se acatan o dicen que se van a acatar desde las instituciones que reciben las recomendaciones, y la verdad es que hemos visto poco al respecto, ¿no? Creo que en este caso sí es mucho más la presión mediática, digamos, el poder mediático de esta recomendación, de este acompañamiento que han hecho también, digamos, a Mario Aburto y a su familia. Y yo pensaría que, digamos, que la comisión se está enfocando mucho más en el tema, en la situación personal, como en el caso personal de Mario Aburto, que lo que dice textual su comunicado es una persona que ha sufrido tortura psicológica y física durante 3 décadas, ¿no? Sistemática del momento de la detención en supuesta flagrancia a este momento, está siendo torturado, y entonces cualquier caso con tortura a una persona tendría que ser, digamos, un motivo suficiente para su liberación, que es lo que se ha argumentado también en muchos otros casos de alto perfil de nuestro país. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos ya llegó hasta donde podía llegar, que es hacer la investigación, las entrevistas con su acceso único, porque nadie más de nosotras y nosotros se pudo haber acercado a Mario Aburto y a su familia de la forma en la que lo hizo el abogado González Schmal, y bueno, construir, digamos, esta investigación y estas recomendaciones. Ahora, en realidad, está en manos de la Defensoría Pública y de un juzgado que tendrá que resolver, ¿no? Ya, digamos que la Defensoría, el Instituto de la Defensoría Pública ya asignará a alguien, me parece que todavía no sabemos quién será, que acompañará en este proceso como su defensa a Mario Aburto en esta denuncia de tortura, y pues más bien dependerá ahora sí que como siempre, del Poder Judicial, ¿no? Ver si, bueno, si la Fiscalía también hace su propia investigación, como recomendó la Procuraduría, para dar luz y verdad sobre este caso, y en el caso personal de Mario Aburto para su liberación, pues tendremos que ver también, digamos, cómo acompaña la defensa y cómo construye la defensa sus argumentos, ¿no? Ahora, pues la verdad es que hay un montón de personas con pruebas de tortura en nuestro país. Se hizo todo un decreto al respecto, ¿no? La Segov se ha pronunciado varias veces a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Hay mucha gente que puede acreditar que fue torturada y sigue en prisión. Entonces, pues más bien creo que otra vez es un tema del Poder Judicial en quien tendríamos que poner luz. A veces como que justo siempre creemos que le cobramos factura a las instituciones incorrectas, ¿no? En este caso, pues la verdad es que la comisión ya agotó, digamos, lo que está en sus márgenes de organigrama, ¿no? En su ley orgánica. Y le tocaría ahora sí a las siguientes instancias. Digo, ya no quiero seguirle echando tierra a la Fiscalía, pero pues sí está ahí ahora. Y me parece, digo, la verdad, súper pertinente e interesante lo que dice Alberto. ¿Desde dónde vuelves a investigar este caso? En el particular de Mario Aburto, pues de su detención, ¿no? Esta tortura que ya describes con estos personajes supuestamente involucrados para ser correctas y correctos con el debido proceso, pero desde ese momento, digamos, hasta ahora, su caso personal podría analizarse, pero el caso completo, ¿desde dónde? Justo la organización de este evento, la planeación de la logística de la prensa, ¿no? Y hay unas crónicas de cómo se distrajo a la prensa ese día también, pues bastante espectaculares. Yo tenía muy pocos años de edad, pero ahora las he leído. Y sí, casi que les dijeron, ay, ni va a haber nada ahí, váyanse de shopping, ¿no? Y que había como poca gente ahí, o sea, hay como muchas cosas a analizarse, pero pues creo que siempre una interesante es a quién le convenía, ¿no? Y quién se perpetuó en el poder después de estos años de violencia, particularmente ese 93, 94, 95, y pues sobre todo yo insisto, ¿no? ¿Dónde están ahora? Porque a mí, pues digo, el caso de este fiscal
fiscal, que después fue el de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente emblemático, pues porque es la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, en puestos de administración pública hay un montón. Hablabas justo de un exgobernador, ex legislador, y cuántas figuras más no hay así. No, es que ese caso de Colosio, te digo, Luisa, esto, pues yo estaba ahí. Ahora sí que, cuéntanos. No, ya es mucho el tiempo, pero sí, ese meeting a mí no me tocó, justamente tuve que cambiar de candidato y trabajaba para el Grupo Radio Centro, además. Yo era enviado de Grupo Radio Centro a la... Ahora, Alberto dice con el mismísimo Jacobo, ¿con quién iba a ser? Usted que nos está escuchando, Alberto, dice, tuve que cambiar de candidato. No crea que porque iba a trabajar con ese candidato. No. La cobertura, sí. Me mandaron con el... justamente le tocaba a otra compañera cubrir a Luis Donaldo Colosio. A mí me tocó ir ya justo cuando había ocurrido todo, al día siguiente a Magdalena de Quino, donde fue el sepelio, que fue un episodio muy, muy, muy triste, la verdad. Algún día habrá tiempo de contar todo eso. Fue una jornada súper triste. Hubo una boda ese día y los novios no tuvieron a nadie que siquiera les aventaran ni arroz ni nada. El cura los casó y los echó y les cerró la puerta. Me mandaron aquí, ¿no? Sí, había una cosa bastante fuerte. Y cuando llegaba el cuerpo de Luis Donaldo al cementerio, después de las escalas que hizo, pues hablaba con un colaborador cercano de un equipo, de parte de su equipo, y decía, pero ¿por qué tenían que haberlo matado? Nada más con que lo hubieran quitado era suficiente. O sea, era muy fuerte toda aquella historia. Y esto que cuentas de los compañeros periodistas, era como una costumbre. Ya que el candidato daba su discurso fuerte en la mañana, en su primero o segundo evento, para que rebotara en los noticieros, que no había internet en ese entonces, que rebotara en los noticieros de Radio del Mediodía, en el espacio de Lolita Ayala, al mediodía en Televisa, y que después se fuera con las siguientes emisiones de la tarde y en la noche. Ya para el meeting de la tarde repetía básicamente el discurso. Entonces lo que ocurrió en Tijuana fue que era esa misma dinámica, y además hubo como facilidades para que fueran algunos compañeros a comprar a San Diego. Está la historia de un compañero que llegó al hotel en la noche con sus bolsotas de shopping y ya tenía mensajes ahí de, oye, la nota de Colosio, ya te la mandé, manito. No, la nota de que el atentado, ¿cuál atentado? Y el compañero, pues obviamente estaba en otro lugar, pero bueno, ese tipo de historias se tejen, que forma parte de lo que hay alrededor de este caso, que insisto, es muy, desde el principio fue bastante sucio en términos de la investigación policíaca, la asignación de un equipo especial de la Policía Federal de Caminos a la custodia, a que no tenía nada que hacer allí, por ejemplo, el hecho de que se hubiera grabado por parte de la Policía Judicial Federal, el video que vemos ahí lo grabó la Policía Judicial Federal, lo hubiera grabado desde una azotea, el que se haya cambiado el lugar del meeting, que iba a ser en otro sitio y lo mandaron a un callejón, en fin, y también, por supuesto, las historias que se han corrido acerca de personajes que estuvieron involucrados por ahí en algunas otras actividades políticas, intereses, en fin, que todo eso. Por eso mi cuestionamiento decía, ¿desde dónde va a empezar la investigación? ¿Desde dónde? ¿Desde qué momento? ¿Desde la asignación misma del tipo de seguridad que tenía el candidato? Las presiones políticas que hubo en su momento, toda esa parte que le han querido achacar a Manuel Camacho también, inclusive, que era el comisionado para la paz en Chiapas en ese entonces, la forma como se organizó el meeting, la participación de personajes externos, los 5 o 6 abortos que se llegó a plantear, los siguientes comisionados de derechos humanos, los responsables de la investigación, las diferentes verdades históricas. Director de campaña, encargado de discurso, ¿no? Justo ahí Javier Treviño, que también ha sido legislador por ahí, director de campaña, bueno, después fue presidente, ¿no? Como dices, los varios fiscales, 4, es decir... No, y las cabezas ahí... Carlos Salinas de Gortari, y José Córdoba Montoya, también, siniestrísimos personajes, y que ahí pues muy poca investigación se abrió con respecto de estos dos personajes. Se abrieron estas otras líneas de investigación que señalas, Alberto, pero estos quedaron intocados. Y además, si uno mira la inteligencia política de algunos de estos funcionarios, pues vea cómo Manlio Fabio Beltrones
silencio en la torre, Carlos Salinas de Gortari, silencio en la torre, y Córdoba Montoya, que tiene ahí sus oficinas aquí en la Condechi, en la Condesa, también calladito, es gente finalmente más estratégica que los otros, que como Felipe Calderón, que ahora hasta vive en las redes y demás. En fin, pues son un mundo de temas ahí. Hay otros. Ernesto, perdón, tiene su despacho en Córdoba Montoya, en la Condesa. ¿No se llama su consultoría Rasputín S.A.? Sí, pues podría ser ese. Podría ser el nombre. No, más que merecido, porque ahí hay mil historias que contar. En algún momento lo estaremos abordando, porque ahí estaba también don Fernando Gutiérrez Barrios en ese sexenio, y esta roce que hubo ahí con Salinas de Gortari y con Córdoba Montoya son otras historias, y ahí estamos hablando de otro muerto, una muerte ahí también bastante particular, la de don Fernando Gutiérrez Barrios. Luisa Cantú, nos abrimos del tema, pero está también el caso que llegó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Juana Hilda. Platícanos quién es Juana Hilda y de qué va. Sí, a ver, déjame abrir exactamente mis notas del caso para no darles ningún dato incorrecto. Ya lo habíamos hablado aquí y digo, me parece, pues sí, justo una buena conexión, porque parte de lo que revive el caso de Juana Hilda, o digamos el momento jurídico del caso de Juana Hilda González Lomelí ahorita, es que también fue torturada, ¿no? Psicológica y físicamente, para confesar o dar una declaración. Ella asegura, preescrita sobre el caso Wallace. Es coyuntural en este momento porque el día de ayer, ¿se acuerdan? Aquí hace un par de semanas habíamos comentado que su defensa había pedido que se atrajera el amparo directo a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque hemos visto que la Suprema Corte ha traído otros casos que podrían ser paradigmáticos. Básicamente la Suprema Corte lo que busca es novedad, suena frío, pero sí es así, o sea, que no haya como precedentes de resolución así, y que, pues sí, eso, que sea, digamos, un tema que pueda sentar precedentes y que sea novedoso. Les decía yo de este caso el documental de Duda Razonable, esta siembra de secuestros a 4 personas. La Suprema Corte decidió atraerlo, el caso, bueno, de la familia del fiscal, pues la familia política del fiscal Hertz Manero, justo porque también, digamos, no es solo porque sea una familia importante y un caso políticamente importante, hay varias discusiones ahí, ¿no? Una persona de 80 años puede ser cuidadora de otra persona de 80 años. ¿Qué pasa cuando a muy avanzada edad se te muere una persona? ¿Eres de verdad negligente? ¿Qué tanta responsabilidad puede haber ahí, no? Entonces, lo que la Suprema Corte evalúa para traer estos amparos directos es pues cada juez en cada distrito distinto del país está resolviendo básicamente a su criterio. Entonces la Suprema Corte dice, a ver, esto es interesante, voy a resolver yo para decirle a todos los demás jueces y las demás juezas, oigan, cuando esto pase, el camino correcto máximo, digamos, de la Constitución es por aquí, ¿no? Ya veremos el lunes qué pasa con este caso de la familia política de Hertz, pero bueno, en medio de toda esta agenda tan complicada de la Suprema Corte, les llegó esta solicitud de atracción el mes pasado del amparo directo, que es, digamos, la última instancia que tiene Juana Hilda González Lomelí. Si no lo aceptaba la Suprema Corte, si no lo discute la Suprema Corte, lo ve, como se dice, regresaría a este tribunal colegiado donde está ahí atorado, ¿no? Y lo único que sabemos, porque fue una reunión a puerta cerrada el día de ayer, es que efectivamente la primera sala, que es la encargada de revisarlo, tuvo la reunión y discutieron, digamos, la petición de jalarlo, ¿no? De atraerlo a la Suprema Corte. ¿Qué estamos esperando? Pues que alguna ministra o algún ministro, pensaría yo que tienen que ser mujeres, porque el ángulo que se le está dando al caso de Juana Hilda es la perspectiva de género, es decir, lo que se espera que pase con el caso de Juana Hilda es que se dicte línea al resto de las juezas y de los jueces sobre qué hacer, cómo legislar con perspectiva de género o cómo resolver cuando hubo violaciones al debido proceso con perspectiva de género, ¿no? Estas cosas como violencia sexual, que le pasan más a las mujeres que a los hombres, estigmatización en los medios de comunicación, hablar de su cuerpo, de su profesión, de su vida privada para construir, ¿no? Esta figura de mujer mala que se merece la cárcel y que claramente hubiera sido, ¿no? Según esta construcción, una criminal. Entonces, cuando estas cosas pasan, que pasan bastante, ¿cómo resolver? Entonces, lo que estamos esperando ahorita es que
alguien, de algún integrante de la primera sala, elabore un proyecto y este proyecto se discuta en el Pleno para marcar un precedente histórico. No sabemos si sucedió. Lo que pasó es que lo discutieron, digamos, ayer de forma privada, puerta cerrada, no tenemos forma de saberlo a menos que un ministro o ministra nos cuente, pero pues yo no he tenido tanta suerte. Pero sí tienen que rendir cuentas, digamos, ¿no? Sobre esta petición, sobre todo a quien la hizo, que es la defensa de Juana Hilda, de qué van a hacer. Y pues esa es, digamos, el momento, pues también importante en la mira de la Suprema Corte, como que todo el mundo traemos muy presente la fecha del próximo lunes, el 28, respecto a lo que van a resolver este amparo liso y llano que ya se prevé, digamos, que dicte la liberación de Alejandra Cuevas y la familia política del fiscal Hertz Manero, pero otro tema que está en sus manos es este. Y justo lo que argumenta, digamos, la Defensoría son varias cosas. Ya habíamos hablado un poco de esto de la influencia, digamos, de factores externos, como habría sido la violación a la presunción de inocencia, pero eso ya se discutió en el caso Cassés por este montaje. Entonces, la novedad es la violación a la presunción de inocencia, pero con este sesgo de género, ¿no? Esta misoginia, digamos, de hablar de sus piernas, de su profesión, ¿no? Como, sí, la sexualización y estigmatización de la persona. Otro tema es el tema de tortura, porque de Juana Hilda también está acreditado que fue torturada físicamente, pero digo, como que la defensa cree que fue la clave, fue la psicológica, porque se le llevó siempre me confundo entre Seido y Siedo. Seido, en ese entonces era, ¿verdad? Es que siempre se me va al revés. Entonces era Seido. Seido, exacto. Al revés, la llevan ahí. Era Siedo, era al revés. Ah, sí, ahora es Seido, tienes razón. En ese entonces, Siedo, ajá. Su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, bueno, se le lleva ahí y se le amenaza con hacerle daño a su hija, ¿no? Y justo lo que decíamos, en POL, 7 de cada 10 mujeres fueron detenidas con violencia y 3 de cada 10 se les amenazó con lastimar a alguien de su familia. Entonces, otra vez, ¿por qué es importante que la Suprema Corte lo discuta? Porque esto que le pasó a ella es una constante, no una excepción. Entonces, lo que podría pasar es que ahora si elaboraran un proyecto en ese sentido y resolvieran, en todos los juzgados donde se pruebe que hubo violaciones al debido proceso con esta perspectiva, digamos, extra por haber sido mujeres, con este, digamos, factor de misoginia, se resuelva en este sentido. Y como vemos, son un montón de mujeres en este país, ¿no? Entonces, sería muy importante. Y bueno, el tema también como el efecto túnel, que es cuando todas las circunstancias externas, que es un poco lo que le pasó también a Mario Aburto, ¿no? Confabulan para que ya la autoridad no tenga que buscar a otra persona sospechosa porque todo se elaboró como para apuntar a una persona, ¿no? Y este fue el caso de Juana Hilda, pues todos los medios de comunicación, sin que tuviera sentencia, la dieron por culpable, hicieron unas descripciones terribles basadas únicamente en el testimonio de un agente externo, que era la madre de la víctima, es decir, una víctima directa, y se le dio por culpable, ¿no? Y se le usó su vida privada, se le pintó ya como culpable, y con este agravante de género. Entonces ahorita estamos esperando a ver si la Suprema Corte efectivamente es tan feminista como prometió ser por la cantidad de ministras. En 10 años solo ha habido 9 pronunciamientos respecto a la importancia de la perspectiva de género, ¿no? La verdad es que el Poder Judicial va un poco atrasado en ese sentido, muy atrasado de hecho. Muy atrasado. Sí, porque la verdad es que la perspectiva de género es importante para cualquier cosa. Ya hablábamos aquí también en otra ocasión, Jessica, Daniela y yo, del tema, por ejemplo, de la impunidad. No es lo mismo ser mujer que ser hombre para denunciar un delito, ¿no? Insisto, el tema de, pues, ¿para qué andabas así vestida? ¿Por qué andas con él? Pues tú también, que, ¿no? ¿Para qué te embarazas? Estas cosas solo nos pasan a las mujeres, a los hombres no, por eso la perspectiva, ¿no? Entonces, por eso decía, hay que considerarlo a la hora de juzgarnos, que hay una sociedad muy misógina y no es como que se lo quitan para hacer MPs o para ser jueces, ¿no? Entonces, hay que marcar una regla, pues sí, un precedente histórico, y la Corte tiene esta oportunidad que yo esperaría no deje pasar. Tiene que ver con los derechos de las mujeres en conflicto con la ley a un debido proceso y a una vida libre de violencia, porque eso no se te quita aunque estés en conflicto con la ley, ¿no? Sí, perdón, es que el micrófono. Sí, la verdad es que es un caso que tiene que resolver de la mejor manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene que sentar el precedente de cómo esta justicia, insisto, que es una de las partes de los pendientes que tiene el país y que desgraciadamente no se ve que el fiscal Alejandro Gertz vaya a ser el personaje o su actuación
el parteaguas que tanto se esperaba con la decisión de que la Fiscalía General de la República sea un ente autónomo. Por todo lo contrario, este fiscal parece que quiere regresar a los tiempos de la represión. Regresó la Fiscalía General de la República en su ley orgánica a los años 70, de esa entonces Procuraduría General de la República que estuvo detrás del proceso en contra de los estudiantes detenidos después de la masacre de 68, los detenidos por la Guerra Sucia, los años de la represión del gobierno de Echeverría y de López Portillo. Bueno, pues ese es el modelo que extraña el fiscal Alejandro Gertz y convirtió a la Fiscalía General de la República en un ente de esa naturaleza. Entonces, el daño que habrá para la Procuración de Justicia en México con Alejandro Gertz puede ser irreversible. Y yo creo que es momento de que se tome alguna determinación. Pero bueno, más allá de eso, el caso que tiene la Suprema Corte me parece que es muy relevante para que se siente un precedente y ahora sí se echa a andar este sistema de procuración, de administración de justicia, desde donde tiene que empezar, yo insisto, desde la forma como se educa a los abogados, donde las escuelas de derecho y donde desde los maestros, de los cuales se nutren y toman como ejemplo muchos estudiantes de derecho, tiene como punto básico la misoginia. Y me parece que desde allí hay algo que tiene que empezar a corregirse, desde el mismo origen. Así es que pues sí, muy valioso el tema que nos traes, Luisa. Ya se nos fue. Muchas gracias. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Nada más, Luisa, si te parece bien, nada más un breve comentario con respecto del otro tema que íbamos a abordar, ya no lo podemos desarrollar, pero básicamente, ¿qué es tu valoración de este video que ha causado mucha polémica de los actores, actrices y demás cantantes con respecto de lo del Tren Maya, y que tengo la impresión de que ahí se revolvieron, como es costumbre ya en este tipo de temas, pues críticas y algunos linchamientos también contra algunos de estas personas, estas figuras públicas? ¿Cuál es tu valoración, Luisa? Pues la verdad como que todavía no me decido bien, pero digo, bienvenida a la libertad de expresión, qué bueno que quien sea que se dedique a lo que quiera, haya hablado antes o no, se pronuncie como mejor le plazca, ¿no? El tema es que estamos en un momento justo en el que pues mucha de la información que nos llega es a través de estos espacios de redes sociales donde hay gente influencer. Y no hay que menospreciarlo, pues ahí está el tema justo de Mariana Rodríguez haciéndole una campaña muy efectiva a su esposo en Nuevo León, ¿no? Entonces la verdad es que estas voces no son solo gente del mundo de la farándula, como también como que se quiso menospreciar así de, ay, son artistas. No, es gente con mucho poder de convocatoria y mediático que ojalá en el fondo de su corazoncito tengan efectivamente al medio ambiente. Creo que aquí hay personajes que podrán abordar el tema con mucha más valía, como Violeta Núñez, ¿no? Y gente que sí ha estudiado justo la ruta y las posibles afectaciones o demás, pero bueno, yo solo diría bienvenida a la libertad de expresión. Las audiencias en este momento tenemos que ser muy críticas de lo que nos llega por todas las vías y especialmente las vías que ya han comprobado cercar, digamos, nuestra opinión, ¿no? Cuando nos llegan estos algoritmos pues sí, no tan accidentales y se nos trata de presentar una cosa como verdad, siempre hay que dudarlo y buscar otras fuentes. Yo solo recomendaría eso, escuchemos a estas personas, qué bueno que tengan algo que decir, qué bueno que estén pendientes de la política nacional, ojalá se nos haga costumbre, pero hay que contrastar siempre las fuentes, ¿no? Como justo grandes académicas y académicos que han hablado sobre este mismo tema. Y las propias comunidades que también ahí pues se pronuncian de todas maneras y tampoco encuentran muchos foros, ¿no? Sí. Pues mire, nada más aquí leyendo en los comentarios, Jessica Cermeño anda en el chat de YouTube, dice, aquí viendo a la querida Luisa Cantú, claro que con sus claras explicaciones puede llenar todo el programa sin problema. Abrazos a todos. No hay que volverlo a hacer, pero muchos besos, admirada Jess. Hay un comentario, dice Angélica Hernández, extrañamos a Daniela Pastrana y a Jessica Cermeño, pero Luisa se avienta la chamba excelente por las tres. De acuerdo. Me tocan vacaciones la que viene, así, ahí se los dejo. Y mire, así como la ve, bien colorada que se pone aquí, hasta acá le echamos. Ya déjame. Bueno, adiós Luisa, muchas gracias. Muchas gracias, besos a Jess, éxito en su cobertura, a Dani también. Dale, gracias, bye. Alberto. Nos vemos, cuídate.